Bienvenido a un encuentro con la sabiduría que no necesita de la fuerza bruta para prevalecer en el mundo. En esta travesía exploraremos cómo la verdadera victoria no se encuentra en el derramamiento de sangre o en el grito herido, sino en el silencio imperturbable de quien domina su propia alma. El estoicismo nos enseña que el enemigo externo es solo un reflejo de nuestras propias debilidades internas y que al conquistar nuestra mente, cualquier adversario queda desarmado ante nuestra paz. Hoy aprenderás a golpear con la razón y a vencer con la virtud, transformando el conflicto en una oportunidad para la excelencia moral. Antes de sumergirnos en los pilares de la imperturbabilidad, te invito a suscribirte a este canal y a dar like al video, para que la luz del conocimiento llegue a más buscadores de la serenidad. El dominio sobre la reacción inmediata. La primera forma de neutralizar a quien intenta dañarte es comprender que nadie puede herirte sin tu propio consentimiento. La agresión externa es como una flecha lanzada al aire que solo encuentra su objetivo si tú decides convertirte en su blanco. El filósofo Epicteto nos recordaba que no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Cuando alguien te insulta o intenta socavar tu honor, su intención depende enteramente de tu reacción para tener éxito. Si te enfureces, has entregado tu libertad y te has convertido en esclavo de las pasiones del otro. Por el contrario, si mantienes la calma, su ataque se disuelve en el vacío de tu indiferencia racional. El golpe más certero que puedes dar a un enemigo es demostrar que sus palabras y acciones no tienen el poder de alterar tu estado interno. Esta es la esencia de la dicotomía del control, donde aprendes a separar lo que depende de ti, como tu opinión y tu juicio, de lo que es ajeno, como la malicia de los demás. Al cultivar una mente que no se deja arrastrar por el torrente del impulso, creas una muralla de acero que ninguna ofensa puede penetrar. La verdadera fuerza reside en la capacidad de observar la tormenta sin permitir que una sola gota de lluvia moje tu conciencia. En este estado de observación pura, el enemigo se siente impotente, pues busca una reacción que valide su poder y solo encuentra un espejo de su propia ignorancia. La paciencia no es debilidad, sino la manifestación más alta de la autarquía. La capacidad de ser autosuficiente y de no depender de la aprobación o el odio ajeno para definir nuestra valía. Cada vez que eliges no responder con la misma moneda de la ira, estás ganando una batalla invisible pero definitiva. Estás afirmando que tu centro de gravedad es interno y que nadie, absolutamente nadie, tiene la llave de tu tranquilidad. Esta práctica requiere un ejercicio constante de atención plena, evaluando cada impresión antes de dejarla entrar en el santuario de tu razón. Si un hombre te golpea y tú no sientes que has sido golpeado, ¿quién ha recibido realmente el daño? El agresor se daña a sí mismo al corromper su propia naturaleza humana, mientras que tú te elevas al conservar tu integridad y tu paz. Este es el primer paso para destruir la influencia de cualquier adversario, convirtiéndolo en un espectador irrelevante de tu propia evolución espiritual. Recuerda que la mejor venganza es no parecerse a quien cometió la injusticia, como decía el emperador Marco Aurelio. Al negarte a descender al nivel del conflicto bajo, mantienes tu posición en la cumbre de la virtud, donde el aire es puro y la visión es clara. El indiferente como escudo de la virtud. La segunda herramienta para vencer sin pelear es el uso consciente de la indiferencia ante las provocaciones externas. No se trata de una falta de empatía, sino de una protección estratégica de nuestra energía vital para lo que realmente importa. El estoico sabe que el tiempo es el recurso más valioso y que malgastarlo en rencores es una forma de suicidio espiritual. Cuando eliges ignorar el intento de sabotaje de un enemigo, le quitas la fuente de alimentación a su hostilidad. El odio requiere atención para sobrevivir, y al negarle esa atención, lo dejas morir por inanición. Imagina que tu mente es una ciudadela inexpugnable, donde tú eres el único guardán de las puertas. Si permites que el resentimiento entre, has permitido que el enemigo conquiste el territorio más sagrado que posees. Al practicar la apatheia o la libertad de las pasiones perturbadoras, te vuelves invulnerable a las estrategias de manipulación que otros puedan emplear. Esta actitud proyecta una imagen de poder que intimida al agresor, pues nada es más aterrador para el caos que una calma que no puede ser rota. Si este mensaje resuena contigo, dale like al video y comenta la frase:
Mi juicio es mi única morada inexpugnable para sellar este compromiso con tu propia paz. La indiferencia estoica es un acto de justicia hacia uno mismo, reconociendo que no tenemos la obligación de participar en cada batalla que se nos presenta. Muchas veces el enemigo busca simplemente reconocimiento, una validación de su existencia a través del conflicto. Al negársela, lo obligas a enfrentarse a su propio vacío interior, sin la distracción de tu respuesta. Esta es la victoria del sabio sobre el necio, del orden sobre el desorden. Cada vez que alguien intenta provocarte y tú respondes con una sonrisa leve o un silencio reflexivo, estás ejerciendo un dominio que el otro ni siquiera puede imaginar. Estás demostrando que posees algo que ellos no tienen, un centro firme que no oscila con los vientos del azar. Séneca nos advertía que la ira es un ácido que hace más daño al recipiente que lo contiene que a cualquier cosa sobre la que se derrame. Por eso, al evitar la ira, no solo estás derrotando al otro, sino que estás salvando tu propia naturaleza de la degradación. La verdadera superioridad se manifiesta en la capacidad de seguir adelante con tus propósitos, imperturbable, mientras el mundo a tu alrededor intenta desesperadamente distraerte. El camino de la virtud es un camino de soledad compartida con la razón, donde cada paso hacia la excelencia te aleja de la necesidad de aprobación o de la urgencia de la defensa. Al entender que el enemigo es simplemente un ser extraviado que actúa bajo la falsa creencia de que el mal es un bien para él, tu perspectiva cambia de la hostilidad a la comprensión distante. No peleas porque no hay nada que ganar en el barro, y tus manos están destinadas a sostener la antorcha de la sabiduría, no la espada del rencor. La paz interior es el premio final, y se gana cada vez que decides que tu tranquilidad vale más que tener la última palabra en una discusión estéril. Esta forma de golpear sin violencia es la más devastadora de todas, pues deja al adversario luchando contra sombras, mientras tú caminas bajo la luz de tu propia integridad. La transformación del obstáculo en camino. La tercera vía para neutralizar a cualquier oponente es utilizar su propia oposición como un combustible para tu crecimiento personal. En la filosofía de la Estoa, no existen los problemas reales, sino oportunidades disfrazadas de adversidad que ponen a prueba nuestra disciplina. Si un enemigo intenta bloquear tu progreso o manchar tu nombre, está proporcionándote el gimnasio perfecto para entrenar tu fortaleza y tu prudencia. Sin oposición, la virtud se vuelve perezosa y la voluntad se debilita. Por lo tanto, el enemigo se convierte involuntariamente en tu maestro más riguroso, aquel que te obliga a estar alerta y a perfeccionar tu carácter. Si te calumnian, tienes la oportunidad de practicar la veracidad y la paciencia. Si te traicionan, tienes la oportunidad de practicar la lealtad hacia tus propios principios y la capacidad de perdonar, no por el otro, sino por tu propia higiene mental. Esta inversión de la perspectiva es lo que llamamos convertir el obstáculo en el camino. Al hacerlo, el daño que pretendían causarte se transforma en un beneficio tangible para tu desarrollo moral. El enemigo, al ver que sus ataques solo te hacen más fuerte, más sabio y más resiliente, entra en un estado de confusión y derrota absoluta. No hay forma de vencer a alguien que utiliza cada golpe recibido para forjar una armadura más resistente. Es como el fuego que, lejos de ser apagado por el viento, se aviva y consume todo lo que se le opone para hacerse más grande. Esta es la esencia de la excelencia moral, la capacidad de extraer oro de las minas más oscuras de la experiencia humana, al no ver al otro como un enemigo, sino como una herramienta del destino para tu perfeccionamiento. Eliminas la carga emocional del odio. Ya no hay espacio para la amargura, solo para el análisis racional de cómo esta situación puede servir para elevar tu alma. El sabio estoico no busca el conflicto, pero cuando éste llega, lo abraza como un entrenamiento necesario enviado por el Logos, la razón universal que gobierna el cosmos. Esta actitud despoja al agresor de su propósito, pues su intención era verte caer, y lo que encuentra es a un ser que se eleva por encima de las circunstancias. La verdadera derrota del enemigo ocurre cuando deja de ser un factor en tu ecuación de felicidad. Al integrar las lecciones que te ofrece su hostilidad, terminas agradeciendo internamente la presión que te obligó a convertirte en diamante. Esta es la alquimia de la razón, transformar el plomo del conflicto en el oro de la serenidad.
No necesitas levantar la mano ni alzar la voz para que tu presencia sea un testimonio de poder imperturbable. Tu éxito, tu calma y tu constante evolución son los golpes más puentes que puedes asestar, demostrando que tu destino está escrito por tu propia voluntad y no por las manos de quienes desean tu fracaso. Vive de tal manera que si alguien hablara mal de ti, nadie pudiera creerle. Esa es la victoria definitiva. La construcción de un carácter tan sólido que la difamación rebota contra él como si fuera piedra. En cada desafío, recuerda que tienes dentro de ti la facultad de elegir cómo interpretar lo que sucede, y en esa elección reside toda tu soberanía sobre el mundo externo y sus habitantes pasajeros. La superioridad ética como respuesta al odio. La cuarta forma de desarmar a un adversario consiste en mantener una conducta tan irreprochable que sus ataques parezcan, ante los ojos del mundo y de la propia razón, actos de pura locura. Cuando nos enfrentamos a la injusticia, la inclinación natural del ego es buscar el equilibrio mediante una respuesta similar. Sin embargo, el estoicismo nos advierte que al actuar como el agresor, nos convertimos en aquello que despreciamos. La verdadera superioridad no se mide por quién tiene la lengua más afilada o la mano más pesada, sino por quién posee el carácter más noble. Al responder con integridad frente a la traición o con honestidad frente a la mentira, estás proyectando una luz que hace resaltar la oscuridad del otro. El enemigo que busca arrastrarte al barro se siente derrotado cuando te ve permanecer en la cima de tu montaña moral, inalcanzable para sus bajezas. Este comportamiento genera una disonancia cognitiva en el agresor, pues su mente está preparada para una guerra de iguales, no para un encuentro con la excelencia. Al negarte a participar en su juego de sombras, invalidas su existencia como oponente y lo reduces a un simple obstáculo natural, como una piedra en el camino que no merece nuestro odio, sino nuestra cautela. La ética estoica nos enseña que el único daño real es el que nos infligimos a nosotros mismos al perder nuestra virtud. Por lo tanto, mientras mantengas tu bondad y tu justicia, permaneces ileso, sin importar cuántas flechas lancen contra tu reputación. La opinión de los demás es un indiferente, algo que está fuera de nuestro control y que no debe dictar nuestra conducta ni nuestra paz. Al vivir de acuerdo con la naturaleza racional, creas un escudo de transparencia que la calumnia no puede atravesar a largo plazo. La verdad tiene una fuerza gravitacional propia, y con el tiempo, la consistencia de tus actos hablará más fuerte que cualquier grito de guerra del enemigo. La victoria aquí es interna. Es el reconocimiento de que has preferido sufrir una injusticia antes que cometer una, pues lo primero solo afecta al cuerpo o a las posesiones, mientras que lo segundo corrompe el alma. En este sentido, el enemigo se destruye a sí mismo con cada uno de sus actos injustos, mientras que tú te fortaleces en cada decisión de actuar con rectitud. No busques apagar su fuego con más fuego, busca ser como el agua que fluye y que con su persistencia tranquila termina por desgastar la roca más dura. La bondad no es una debilidad, es el ejercicio de una fuerza tan grande que no necesita ser demostrada a través del dominio sobre otros, sino a través del dominio sobre uno mismo. Al final del día, la paz de una conciencia limpia es un refugio donde ningún enemigo tiene permiso de entrada. La aceptación de la realidad y el poder del juicio. La quinta manera de anular el impacto de un enemigo es mediante el ejercicio profundo de la dicotomía del control aplicada a las relaciones humanas. Debemos aceptar con serenidad que existen personas cuya naturaleza es el conflicto y que no está en nuestras manos cambiarlas. Lo que sí está plenamente bajo nuestro dominio es el juicio que formamos sobre su presencia en nuestra vida. El filósofo Marco Aurelio se recordaba cada mañana que se encontraría con gente ingrata, violenta, envidiosa y egoísta, pero que ninguno de ellos podía dañarlo porque él conocía la naturaleza del bien y del mal. Al anticipar la posibilidad del conflicto, le quitas el elemento sorpresa que suele ser la fuente de nuestra perturbación. Si esperas que el mundo sea perfecto y que todos te traten con justicia, estás entregando tu felicidad al azar. Pero si comprendes que el mal comportamiento del otro es una enfermedad de su alma y un error de su juicio, puedes observar su hostilidad con una mezcla de distanciamiento y comprensión. Comenta la frase: "Lo que puedo controlar es mi respuesta", para reafirmar tu soberanía sobre tu propio mundo interior ante cualquier provocación. Al dejar de exigir que el enemigo actúe de otra manera,
te liberas de la frustración que genera el deseo de lo imposible. La realidad es lo que es, y el enemigo es quien es. Luchar contra esto es como enfurecerse porque el sol calienta o porque el invierno es frío. El poder reside en tu capacidad de decir, esto no es nada para mí. Esta frase no es un escape, sino una declaración de independencia radical. Tu atención debe estar enfocada exclusivamente en tus propias acciones y en cómo puedes utilizar esta situación para practicar la sabiduría. Cuando el enemigo ve que no logras ser perturbado, pierde su motivación principal, pues el acosador busca el poder de influir en el estado anímico de su víctima. Al ser inamovible como una roca sobre la cual las olas rompen continuamente sin alterarla, el enemigo eventualmente se retira, cansado de su propio esfuerzo inútil. Esta aceptación no es pasividad, es una acción estratégica de la mente que elige no gastar munición en una guerra que no tiene sentido ganar. La verdadera conquista es la de tu propia voluntad, asegurándote de que nada externo pueda obligarte a odiar o a desear el mal. Al desearle el mal al otro, ya has perdido, porque has permitido que su veneno entre en tu torrente sanguíneo. La salud mental estoica consiste en mantener el pensamiento claro y el corazón libre de turbulencias, reconociendo que cada individuo carga con sus propios demonios y su propia ignorancia. Al ver al enemigo como un ser limitado y ciego ante la verdad de la virtud, la ira se transforma en una forma de observación desapasionada. Estás ganando la pelea más importante de todas, la que se libra en el santuario de tu propia razón, donde tú eres el único y absoluto soberano. La práctica de la sabiduría en el conflicto. La sexta forma de vencer sin violencia es la aplicación de la prudencia y la búsqueda de la armonía a través de la razón. El estoico no busca la pelea, pero si se encuentra en medio de una, su objetivo no es la aniquilación del otro, sino la preservación de la justicia y el orden. A menudo, el enemigo es alguien que actúa desde el miedo o la falta de conocimiento. Y una respuesta llena de sabiduría puede ser el golpe más inesperado y efectivo. Al actuar con una calma racional, obligas al adversario a enfrentarse a su propia irracionalidad. Es una forma de combate intelectual donde tu arma es la claridad y tu escudo es la verdad. No se trata de ganar una discusión para alimentar el orgullo, sino de actuar de tal manera que el conflicto pierda su razón de ser. Si es posible resolver la situación con una palabra justa o con un silencio elocuente, el sabio elegirá ese camino. La sabiduría nos enseña a mirar más allá del momento presente y a considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras reacciones. La ira y la venganza pueden dar una satisfacción momentánea, pero dejan una huella de amargura y perpetúan el ciclo de la violencia. Por el contrario, la respuesta racional corta la cadena del conflicto de raíz. Al tratar al enemigo con la cortesía que se debe a todo ser humano, no por lo que él es, sino por lo que tú eres, demuestras una fortaleza de carácter que es infinitamente más imponente que la agresividad. Esta actitud requiere un valor inmenso, el valor de no ceder a los instintos más bajos y de mantenerse fiel a los principios de la estoa, incluso bajo presión. La verdadera valentía no es la del guerrero que mata, sino la del hombre que domina su propio temperamento y elige la paz como su estandarte. En este proceso, el enemigo se encuentra con un muro de integridad que no puede escalar ni derribar. Tu vida se convierte en un ejemplo viviente de que es posible vivir con dignidad en un mundo caótico. Esta forma de golpear sin violencia es sutil pero profunda, pues siembra la duda en la mente del agresor sobre la validez de sus propios métodos. Al final, la razón siempre prevalece sobre la pasión desordenada, y aquel que se mantiene firme en la sabiduría termina por ser el arquitecto de su propio destino, invulnerable a los intentos de sabotaje externos. El conflicto se disuelve cuando uno de los dos se niega a pelear, no por miedo, sino por una comprensión superior de lo que significa ser un ser humano excelente. La paz interior que surge de actuar correctamente es la mayor victoria que se puede alcanzar. Y es un trofeo que nadie te puede arrebatar. Mantén tu mente enfocada en el deber y en la virtud, y verás cómo los enemigos se desvanecen como sombras ante el amanecer de una conciencia despierta y serena. El silencio como manifestación del poder. La séptima forma de desarmar a quien busca tu ruina es el uso estratégico y sagrado del silencio. En un mundo que valora el ruido y la reacción instantánea, el hombre que calla posee una ventaja que el necio no puede comprender.
El silencio no es una señal de sumisión, sino un testimonio de la propia fuerza interna y un refugio donde la razón se fortalece. Cuando alguien lanza un ataque verbal, espera una respuesta que alimente su fuego, y al encontrar solo el vacío de tu silencio, su propia energía se vuelve contra él. Este es un golpe invisible que impacta directamente en el ego del adversario, obligándolo a escucharse a sí mismo y a enfrentar la vaciedad de sus propias palabras. Suscríbete para seguir descubriendo los caminos de la razón y la virtud, y así fortalecer este templo de quietud que es tu mente. El silencio te permite observar con precisión las debilidades del otro sin revelar las tuyas, dándote el espacio necesario para que la lógica actúe antes que el impulso. Séneca nos recordaba que a menudo nos arrepentimos de haber hablado, pero rara vez de haber guardado silencio. Al no participar en la danza del insulto, mantienes tu dignidad intacta y demuestras que tus pensamientos son demasiado valiosos para ser desperdiciados en quien no sabe apreciarlos. La quietud externa refleja una calma interna que es, por definición, inexpugnable. El enemigo busca una grieta en tu armadura, pero el silencio es una superficie lisa donde nada puede aferrarse. Practicar el silencio es también un ejercicio de humildad y de control sobre la vanidad de querer tener siempre la razón. Para el estoico, la verdad no necesita ser gritada para ser cierta, y la justicia no requiere de defensa si nuestras acciones hablan por sí solas. Al callar, dejas que el logos actúe, permitiendo que las leyes naturales del cosmos pongan a cada quien en su lugar. El silencio es el lenguaje de los sabios y la pesadilla de los tiranos, pues nada genera más incertidumbre que aquel que no puede ser provocado a hablar desde la ira. En esa pausa consciente encuentras la libertad de decidir tu siguiente paso con la frialdad de un estratega y la compasión de un filósofo. No permitas que el ruido ajeno interrumpa la melodía de tu propia alma. Mantén tu paz y deja que el mundo se agote en su propio estrépito, mientras tú permaneces firme en tu centro, inamovible y sereno. La perspectiva cósmica ante el conflicto. La octava herramienta para neutralizar a cualquier oponente es la elevación de la mente hacia una perspectiva cósmica. Marco Aurelio solía recordarse a sí mismo la pequeñez de los asuntos humanos en comparación con la inmensidad del tiempo y el espacio. Cuando un enemigo intenta dañarte, pregúntate si ese conflicto tendrá alguna importancia dentro de 100 años o incluso dentro de 10. La mayoría de las disputas que hoy nos roban el sueño son motas de polvo en el tejido del universo. Al adoptar esta visión desde lo alto, la figura del enemigo se reduce a proporciones insignificantes. Sus ataques dejan de ser ofensas personales para convertirse en simples movimientos de átomos en un vasto sistema racional. Esta despersonalización del conflicto te permite actuar con una objetividad absoluta, despojando al adversario de cualquier poder emocional sobre ti. ¿Por qué habrías de enfurecerte con una hormiga que intenta morderte o con el viento que despeina tu cabello? El enemigo es solo una parte del engranaje del destino, y su hostilidad es un evento tan natural como la lluvia o el trueno. Al entender esto, recuperas tu capacidad de actuar con justicia sin la carga del resentimiento. La perspectiva cósmica te otorga una paz que trasciende las circunstancias, permitiéndote ver la belleza incluso en medio de la oposición. Cada reto es una oportunidad para practicar la excelencia en un escenario infinito, donde tu único deber es cumplir con tu función como ser racional. El odio requiere una visión estrecha, enfocada solo en el agravio presente, pero la sabiduría requiere una visión amplia que abarque la totalidad de la existencia. Al elevarte, dejas de ser un objetivo para el enemigo, pues ya no habitas en el mismo plano de bajeza en el que él intenta combatir. Tu mente vuela entre las estrellas de los principios eternos, mientras el conflicto queda abajo, disolviéndose en la insignificancia de lo transitorio. Esta es la verdadera libertad, no la ausencia de enemigos, sino la capacidad de que su presencia no afecte en lo más mínimo la magnitud de tu visión. La vida es un suspiro en la eternidad, y dedicar ese suspiro a la discordia es una afrenta a la razón. Elige la grandeza de la contemplación y verás cómo cualquier rivalidad se desvanece ante la luz de la verdad universal. La fortaleza de la autarquía personal. La novena forma de golpear sin violencia es cultivar una autarquía tan profunda que las acciones de los demás no tengan peso en tu balanza de bienestar. La autarquía es la capacidad de bastarse hacia sí mismo.
encontrando todos los bienes necesarios para la felicidad dentro de la propia virtud. El enemigo basa su estrategia en la idea de que puede quitarte algo, tu reputación, tu paz o tus posesiones. Pero si has comprendido las enseñanzas de Epicteto, sabes que nadie puede quitarte lo que realmente te pertenece, que es tu voluntad y tu facultad de elegir. Al volverte independiente de las circunstancias externas, le quitas al enemigo toda su capacidad de maniobra. Eres como un general que ha retirado todos sus suministros a una fortaleza que el adversario no puede sitiar. La verdadera invulnerabilidad nace de no desear nada que el otro pueda darte y de no temer nada que el otro pueda quitarte. Esta indiferencia hacia los resultados externos te permite actuar con una audacia que desconcierta a quienes intentan manipularte a través del miedo o la ambición. Tu felicidad no es un rehén de las palabras ajenas ni de las acciones de un tercero, sino un manantial que brota de tu propia coherencia moral. Cuando el enemigo nota que su desprecio no te entristece y que su alabanza no te exalta, comprende que ha perdido todo control sobre ti. Estás golpeando su orgullo con la masa de tu autosuficiencia, demostrando que tu valor es intrínseco y no depende del mercado de las opiniones sociales. La autarquía es el escudo definitivo del estoico, una piel curtida por la disciplina que no permite que el veneno del mundo exterior penetre en el sistema. No busques apoyo fuera de ti mismo, sé tu propio juez y tu propio refugio. Al hacer esto no solo te proteges, sino que te conviertes en una fuerza de la naturaleza que otros no pueden sino respetar, aunque sea desde el odio. La independencia del alma es la victoria más alta que un ser humano puede alcanzar sobre la tiranía de los demás y del destino. Vive de tal manera que seas el dueño de tus propias tormentas y el arquitecto de tus propios días de sol, sin que la sombra de ningún enemigo pueda oscurecer tu camino. La imperturbabilidad ante la calumnia y el juicio ajeno. La 10ª forma de destruir la influencia de un adversario es reconocer que su lengua solo hiere el aire, pero nunca la esencia de quien eres. El estoico entiende que la reputación es un bien externo, un preferido indiferente que no añade ni quita nada a la verdadera estatura moral de un hombre. Si alguien habla mal de ti, puedes elegir verlo como un error de su percepción, pues nadie que conozca la verdad y la virtud gastaría su tiempo en la difamación. Al no defenderte con desesperación, muestras que no tienes nada que ocultar y que tu valor no depende de la imagen que otros proyecten en el espejo roto de sus mentes. Si este llamado a la razón te ha impactado, apoya el camino de la sabiduría con tu suscripción y comparte esta palabra con quienes buscan la paz interior. La verdadera fortaleza consiste en ser el mismo hombre en la soledad que bajo el escrutinio de 1000 ojos hostiles. El enemigo que lanza mentiras espera verte correr para limpiar tu nombre, pero al quedarte quieto, dejas que la verdad actúe como un filtro natural que separa a los sabios de los necios. Aquellos que creen en la calumnia sin pruebas revelan más sobre su propia falta de discernimiento que sobre tu carácter. Por lo tanto, el ataque del enemigo sirve para purificar tu círculo social, alejando a quienes no tienen el juicio necesario para apreciar la realidad. No pelees por tu fama, pelea por tu conciencia, pues la fama es un susurro volátil, mientras que la conciencia es el testigo eterno de tus actos. Cuando dejas de preocuparte por lo que se dice de ti, el enemigo pierde su arma más afilada, pues ya no tiene un objetivo al cual apuntar. Eres como el océano que recibe el lodo de los ríos, pero permanece azul y profundo, inalterado por la suciedad que intentan verter en él. La paciencia ante el juicio ajeno es una forma de poder soberano que comunica una seguridad que ningún grito puede igualar. El sabio sabe que el tiempo es el mejor juez y que la mentira tiene patas cortas, mientras que la integridad camina con pasos largos y firmes hacia la posteridad. Mantente fiel a tus principios y deja que el mundo se agote en sus propias conjeturas, pues tu paz no está en venta ni sujeta a votación popular. El entrenamiento de la voluntad en la adversidad. La 11ª manera de vencer sin violencia es ver cada ataque como un ejercicio necesario para fortalecer los músculos de tu alma. El estoicismo nos invita a abrazar la dificultad no con resignación, sino con gratitud, porque sin ella nunca conoceríamos nuestra propia capacidad de resistencia. El enemigo es, en realidad, un entrenador que te obliga a practicar la templanza y el coraje en condiciones reales.
Imagina que cada provocación es una pesada carga que te ayuda a desarrollar una espalda más ancha y una voluntad más firme. Al cambiar tu actitud de víctima a la de un atleta de la mente, el daño se convierte en beneficio y la agresión en una lección de vida. No hay mejor manera de golpear a un adversario que florecer precisamente allí donde él quería que te marchitaras. Tu crecimiento constante es la prueba irrefutable de que sus esfuerzos han sido en vano y de que, irónicamente, su odio ha sido el catalizador de tu grandeza. La disciplina de la voluntad nos enseña que nada externo puede forzar nuestro asentimiento a una emoción negativa. Tú tienes la última palabra sobre cómo te sientes, y al elegir la serenidad, estás ejerciendo el máximo poder que un ser humano puede poseer. El enemigo se desgasta intentando encontrar una debilidad, mientras tú te fortaleces usando su energía para elevarte. Esta es la estrategia del judo espiritual, donde utilizas la fuerza del oponente para derribarlo sin haber usado un solo músculo de agresión propia. El hombre que domina su voluntad es libre incluso en cadenas, mientras que el hombre esclavo de su odio está preso incluso en un palacio. La verdadera libertad es la capacidad de mantener el propósito moral intacto frente a cualquier viento en contra. Cada vez que un enemigo intenta sacarte de tus casillas y tú respondes con una disciplina férrea sobre tus pensamientos, estás ganando una medalla invisible en el altar de la razón. No busques la comodidad de una vida sin enemigos. Busca la fortaleza de un carácter que sea capaz de transformar a cualquier enemigo en un escalón hacia la sabiduría superior. La compasión distante hacia la ignorancia del agresor. La 12ª forma de neutralizar el conflicto es cultivar una forma de compasión racional hacia quien te ataca, reconociendo que su maldad es fruto de su ignorancia. Para el estoico, nadie hace el mal de manera voluntaria, sino que lo hace porque está confundido acerca de lo que es verdaderamente bueno para él. El enemigo que te odia o te daña está bajo la ilusión de que su comportamiento le traerá algún beneficio o alivio, lo cual es una enfermedad del alma digna de lástima más que de ira. Al ver al agresor como un paciente que sufre de delirio moral, tu respuesta cambia de la hostilidad al distanciamiento médico. No puedes enfurecerte con un hombre ciego que tropieza contigo, ni con un hombre con fiebre que delira. De la misma manera, el hombre que carece de virtud está ciego ante la luz de la razón y sufre de una fiebre de pasiones desordenadas. Esta perspectiva te permite mantener tu paz mientras estableces los límites necesarios para proteger tu integridad. La compasión no significa debilidad ni permitir el abuso, sino entender la raíz del comportamiento ajeno para que éste no infecte tu propia mente con resentimiento. Al perdonar desde la razón, te liberas a ti mismo de la carga del odio, que es un peso que solo tú tendrías que cargar. El enemigo sigue atrapado en su propia prisión de amargura, mientras que tú te alejas con la ligereza de quien ha comprendido la fragilidad de la condición humana. Esta superioridad de espíritu es el golpe más profundo que puedes dar, pues demuestra una madurez que el otro ni siquiera puede concebir. Al no devolver el mal por mal, rompes el ciclo de la violencia y te sitúas en un plano de existencia donde el conflicto no tiene alimento para prosperar. La verdadera victoria es conservar tu humanidad y tu bondad en un entorno que te invita a perderlas. Al final, el enemigo es su propio castigo, pues tiene que vivir consigo mismo y con su mente perturbada cada minuto de su existencia, mientras que tú habitas en la claridad de la virtud y la comprensión. La excelencia como la mejor venganza. La 13ª forma de golpear sin violencia es convertir tu propia vida en un monumento a la excelencia, demostrando con hechos que el odio ajeno es impotente ante un propósito firme. El estoicismo nos enseña que no hay respuesta más contundente para un detractor que el éxito alcanzado a través de la virtud y la disciplina constante. Mientras el enemigo gasta sus horas conspirando y alimentando su rencor, tú utilizas cada segundo para cultivar tu intelecto, fortalecer tu cuerpo y purificar tu alma. La verdadera venganza, si es que tal palabra cabe en el vocabulario de un sabio, es no parecerse en nada al agresor y prosperar en todos los ámbitos que él intentó sabotear. Tu brillo no debe buscar cegar al otro, sino iluminar tu propio camino. Pero inevitablemente ese resplandor pondrá en evidencia la penumbra en la que habita el envidioso.
El hombre que se dedica a su propio perfeccionamiento no tiene tiempo para mirar atrás y contar a sus perseguidores, pues sabe que el que corre hacia la luz siempre deja las sombras atrás. Al alcanzar tus metas con integridad, envías un mensaje silencioso pero demoledor al mundo. Los ataques no solo fallaron, sino que sirvieron de abono para tu crecimiento. El enemigo se siente pequeño ante la magnitud de un carácter que no se detiene a pedir explicaciones ni a mendigar justicia, porque sabe que la justicia reside en la propia acción correcta. No busques que el otro sufra, busca que tú mismo seas tan grande que el sufrimiento que él desea para ti no encuentre lugar donde posarse. Esta es la victoria de la luz sobre la oscuridad, del orden sobre el caos y de la voluntad sobre el azar. Cada logro obtenido con las manos limpias es un golpe directo al corazón de la envidia, que se alimenta de la esperanza de verte fracasar. Mantente enfocado en tu deber, en tu familia, en tus estudios y en tu paz interior, y verás cómo la presencia del enemigo se vuelve una nota irrelevante en la gran sinfonía de tu existencia. La excelencia es un hábito que se cultiva en el silencio de las mañanas y en la reflexión de las noches, lejos del estruendo de las batallas inútiles. Cuando eres un ser humano íntegro, el mundo entero se convierte en tu aliado y el enemigo queda reducido a una anécdota lejana en el libro de tu vida. La aceptación del destino y el amor fati. La 14ª y última manera de destruir a tu enemigo es mediante la práctica del amor fati, el amor al destino. El estoico no solo acepta lo que sucede, sino que lo abraza como algo necesario y beneficioso para el orden del cosmos. Si el destino ha puesto a un enemigo en tu camino, no lo veas como una desgracia, sino como un elemento esencial para tu entrenamiento moral. Al amar el destino, dejas de luchar contra la realidad y comienzas a fluir con ella, lo que te otorga una ventaja estratégica insuperable sobre quien vive en constante conflicto con lo que es. El enemigo espera que su presencia te cause dolor o resistencia, pero al encontrar a alguien que dice sí a todo lo que sucede, su poder se desvanece instantáneamente. No puedes derrotar a alguien que está agradecido por el desafío que le presentas. El amor fati es la alquimia final que transforma el plomo de la hostilidad ajena en el oro de la serenidad propia. Al entender que cada encuentro, por difícil que sea, forma parte de la urdimbre de tu vida, dejas de ver al otro como un intruso y lo ves como un actor necesario en tu drama personal de superación. Esta actitud te libera de la amargura y te permite actuar con una libertad que el agresor no puede comprender. Él está atado a su odio, mientras que tú eres libre para amar incluso la dificultad. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La apatheia que nace de saber que el universo es racional y que nada ocurre que no sea para el bien del todo. Al final del camino te das cuenta de que el mayor enemigo nunca estuvo afuera, sino en tu propia resistencia a aceptar la vida tal como es. Al vencer esa resistencia, has vencido a todos los enemigos pasados, presentes y futuros. Te conviertes en un ser soberano, cuya tranquilidad depende únicamente de su propia voluntad alineada con la razón universal. La ciudadela interior como refugio eterno. En conclusión, la verdadera destrucción del enemigo no ocurre mediante el uso de la fuerza o la astucia maliciosa, sino a través de la construcción de una ciudadela interior inexpugnable. Hemos recorrido el camino de la razón, aprendiendo que nuestra paz depende exclusivamente de nuestros juicios y de nuestra capacidad para distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. Al cultivar la virtud, el silencio, la autarquía y la compasión racional, nos elevamos por encima del campo de batalla donde el necio se agota en su propia ira. La serenidad no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la razón en medio de él. Recuerda que eres el único dueño de tu mente y que nadie tiene el poder de dañarte si tú no lo permites. Vive con propósito, actúa con justicia y mantén tu alma en un estado de quietud constante, pues esa es la mayor fortaleza a la que un ser humano puede aspirar. Recuerda suscribirte, deja tu amore fati en los comentarios y comparte este mensaje para que más personas sientan el poder de la razón aplicada.